¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de cine. Es ya un clásico que los sábados hablemos de cine o los domingos. Ahora traemos la película Conclave. Esta película de Rapa Phoenix que se convierte pues en la elección en un aditivo thriller que van comentando acerca de qué trata esta película tan interesante, que se estrena en España unos meses más tarde, ya en los Estados Unidos, donde ya se ha convertido casi en un fenómeno cinematográfico del 2024 y apunta pues alto toda esta crítica en la mirada del espectador. Cada vez menos común existe una desfase entre los estrenos de las películas entre Estados Unidos y en España, más sin embargo, ante las inabarcables pues ofertas de la cartelera, parece difícil que uno pueda quejarse porque un título llega tal vez más tarde a nuestro país, si es que el caso de esta película Conclave, que lleva a los cines norteamericanos desde octubre, pero que comenzará sus andaduras por las salas de España entre el 20 de diciembre y toda esta situación. Nosotros en este intervalo que nos ha permitido pues ir estudiando el comportamiento de Conclave en el país americano y con reacciones pues hace imaginable un éxito realmente de taquilla en la crítica española. Conclave se ha adherido como pocas a la conversación pública, en la que pues en la actualidad las películas más comentadas del año también se perfila como una de las favoritas para la temporada de los premios sobre las elecciones del nuevo Papa. Esta película, donde Manny Moretti ya abordó desde el ángulo de la comedia la conflictiva nominación pues de los sumos pontífices en Ambermus Papa, disponible pues en videos. Conclave, a pesar de centrarse en un mismo asunto, se va a ir aproximando pues en forma distinta a estas películas basadas en la novela de Robert Harris, autor que también inspiró el escritor de Polanski, que sigue al cardenal Larwens, seleccionado para arbitraje en el proceso de la selección pues de los nuevos papas, aunque toda esta ceremonia que se va a ir presentando a principio grandes novedades, pues el cardenal Larwens detecta ciertas anomalías que ahí le llevan a sospechar de que se está urdiendo pues tal vez a un plan maestro que pueda pues conmocionar los cimientos de la Iglesia romana. Conclave, que está dirigida por el alemán Eduard Berger, que firmó recientemente el remarque de Sin novedad en el frente. Fíjense en que esto de Sin novedad en el frente es una película muy interesante también. Esta la tenemos aquí en la plataforma de Chantal León, cuando estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial en la que van pues a cambiar, se puede decir que las reglas del juego, porque en la guerra pues antes iban todos con botonadura de brillante, con uniformes rojos, sus mamás hacían estandartes de hilos de oro, pues para una forma como de una exaltación a sus hijos. En la Primera Guerra Mundial van a empezar a cambiar las reglas porque se van a introducir el gas mostaza, en la que se va a pelear ya no cuerpo a cuerpo, sino escondidos en trincheras. Y el parte que van a dar a sus superiores en determinado momento va a estar inundado de ratas, va a estar inundado de que no pueden salir de esas trincheras y van a ir muriendo poco a poco por el gas mostaza, en el que el informe que se tiene que dar sin novedad en el frente. Cuando tengan oportunidad, véanla. Es una película recomendada y si lo pueden tener el libro, mucho mejor. Toda esta situación que estamos
hablando, pues son de estos grandes directores que han ido pues abarcando temas, en este caso pues Cónclave, que va a tratar el tema de la selección del nuevo papa, y que aquí vamos a ir viendo cómo a través de la historia han habido ya otras películas que abarcan todas estas cuestiones políticas en el ámbito de la religión católica, y que va dirigida también a una población donde no se sabe mucho del catolicismo, y tratan de darle ese enfoque para que sea más comprendido cómo se hacen esas elecciones, que al final de todo pues también son situaciones políticas. Ya lo vimos en El nombre de la rosa, que también lo tenemos aquí en Chantal León, de ese franciscano que llega a un monasterio en Italia, porque hay un problema de que están muriendo en una abadía, ¿sí? Monjes, y va a ir a ver ese misterio. Ahí se habla de todas estas cuestiones políticas relacionadas con las religiones, y que va a ir tocando toda esta, pues, forma de ir conociendo eh, cuáles son las formas de abordar ellos sus pues sus conflictos. Fíjense en que toda esta situación en la que nosotros vamos haciendo poco a poco estas en estas plataformas, y que nos van a determinado pues momento darnos esa imagen, qué es lo que se está viendo actualmente en el cine. Puede que no sea la película pues más personal o original de la edición, pero es una de esas favoritas del público, que puede dar la campanada en los Oscar. De, pues son situaciones en las que se ven. Fíjense en que esta situación en la que nosotros vamos a irnos introduciendo poco a poco de cuál es esta, esta trama, esta incógnita que se hace a través de donde al morir el Papa se empiezan a congregar todos los cardenales que vienen de todo el mundo para concursar en la selección del nuevo Papa. Los van a recluir, los van a encerrar para hacer esas votaciones, pero ahí se va a empezar a desarrollar ciertos temas, porque uno de los cardenales es el que va a servir como de moderador, como el que va a ser el encargado de llevar toda esta situación a sus a poder seleccionar al nuevo papa, y él va a empezar a ver que hay algo que está pasando que no está muy correcto. Aquí vamos a ver la ambición escondida de todos estos cardenales, donde también hay situaciones en la cuestión cuando están en el comedor, pues que están africanos con africanos, asiáticos con asiáticos, y todos se van poniendo en grupitos. Estos grupitos que cuando uno está viendo todo eso, se va dando cuenta que también en esos ámbitos se está desarrollando eso. Y también la intervención de la Madre Superiora, Agné. Ella va a representar esa lucha constante que tiene el género femenino en los ámbitos de la iglesia, haciendo una lucha, pero también marcando jerarquías, ¿sí? Cuando va el cardenal a solicitar hablar con una de las monjas que interrumpió en dicha sesión, porque aquí las mujeres, inclusive lo comentan ellos, pueden estar integradas en ese grupo que realmente pertenece a eso, pero que también tiene reglas, pasar invisibles, pasar desapercibidas. Y aquí la intervención tanto de esta mujer africana que va a tirar una charola,
en la que se va a empezar a querer investigar qué es lo que pasó, por qué llegó esta mujer africana a este cónclave, cuál es la relación que tiene con uno de los integrantes, con uno de los cardenales. Y se va a ir sabiendo en la trama que ella tiene una relación en la que va a hacer que no pueda participar este cardenal. Pues definitivamente no vamos a contar cuál es el motivo para no irle perdiendo el interés a la película hasta que ustedes lo descubran, pero el hecho de que ella fue traída intencionalmente por otro de los cardenales para pues suscitar esta pérdida de oportunidad que tenga el otro cardenal, vamos a ver cuál es la situación. Aquí no la vamos a comentar porque la cosa es de que ustedes la vean, pues en realidad esa es que vamos a irnos dando cuenta en esta película para la comunidad que no conoce mucho conceptos del catolicismo, casi una película destinada pues a ir explicando a los no católicos lo que significa el Vaticano, que para el caso de los italianos está, pues se puede decir que a la vuelta de la esquina, basta pocas secuencias para comprender cómo todo lo que va a ir haciéndose en relación pues a las liturgias milenarias de la Santa Madre Iglesia Católica son abrazadas por la mirada que queda fascinada al entrar en ese mundo, ¿sí? Porque aquí realmente hay pues como una profunda extrañeza exótica y misteriosa que va dando el Papa como un misterio a mover, al menos para aquellos que no tienen una infancia transcurrida en los campos del oratorio como monaguillos, en una cultura tan injertada e innevada por el catolicismo como para dar por sentado ya normas o algo más que bien digno de investigar en relación a la historia de la Iglesia. Todas las películas que saben transformar una liturgia milenaria con una apasionante historia, pues tanto política, sin renunciar al gusto por un gran relanzamiento, pues en cuestión a los misterios de cómo se construye todo ese poder, toda esa política en la Iglesia Católica, siendo una institución que respira política totalmente y por ser tal vez una de las más antiguas que han sobrevivido en la historia en ese arte milenario, pues para muchos filósofos inherentes al ser humano, todo este giro final que resulta por ser el más polémico de la película y que va a introducir ideas de que el atentado político ya no se hace con bromas tradicionales, sino con bombas simbólicas como la lucha por el reconocimiento identitario en todo pues el amplio aspecto de las posibilidades actuales. Parte de la astucia, la narrativa del film que debemos no solo al director Edward Bergen, sino también al inglés Robert Harris, una de las cuyas películas es la pieza en la que se basa la película, y Peter Strachan, dramaturgo y guionista del Cónclave. En este sentido, pues la nueva película de este director alemán está, pues se puede decir que en un equilibrio perpetuo entre el cine y el autor en Hollywood, y en esto pues Ralph Fiennes reside realmente la fuerza. La obra contiene pues identidades internacionales, exactamente como ese grupo de obispos cuya desventura va a narrar. De hecho, detrás del cónclave hay una producción internacional que merece mencionar. Aparte, pues cuenta con la habitual e increíble dirección del casting Nina Gold, que ha seleccionado talentos increíbles, tanto en todo el mundo. El reparto es uno de los puntos fuertes porque sigue consiguiendo pues dar esa profundidad psicológica y ese carácter
de los protagonistas, pues el nivel de los actores y actrices supera pues la medida, y el pasaje crucial de la narrativa va a ir marcando la diferencia entre una película comercial como muchas otras en la que hay una lucha por los Óscares que se va dando, y cómo pensar y cómo no pensar en las diferentes luchas políticas que se desarrollan en la democracia tanto del mundo desde el 2015 entre los candidatos elegibles. Harris, como novelista consumado en una de las inclinaciones cinematográficas, comprende de inmediato que los componentes que presionan para que una historia en cierta forma pues se convierta en algo atractivo, la historia de esa relación con las cosas de detective y de la lucha contra ese poder en la que estamos pues platicando acerca del Vaticano, de un papa muerto y un decano cardenal Thomas Lawrence, que es Rafael Finex, que está dispuesto a presidir un cónclave que promete pues ser muy enconado, después que el papa, increíblemente largo y bastante innovador ya desde el punto de vista litúrgico y teológico, pues todas estas referencias que podrían ser de Juan Pablo II o incluso las de Francisco. La Iglesia se heredó progresista como un cardenal estadounidense, Bellini, que es Stanley Tursi, y continuar pues todo ese camino de renovación profunda o ir retomando las tradiciones pues ya más moderadas, donde van a haber estas últimas simbolizaciones por los cardenales canadienses Tremblay, que es caracterizado por John Lingon. También existe la posibilidad de un término medio elegir al primer papa africano, que es Lucian Samati, una elección trascendental y que sin embargo esconde un candidato profundamente pues tradicional. Toda esta situación en la que nosotros vamos a ir pues viendo cada cardenal, su personalidad, su psicología, que es muy importante, como ya habíamos comentado entre los antecedentes cinematográficos en el que habíamos ya nombrado el nombre de la rosa, no solo por la cuestión de intriga política, sino por la naturaleza también de detectives en cuestión del relato, y que es una especie, pues, Guillermo Baskerville, que a su vez es una variante de Sherlock Holmes. La primera escena va a tratar esto aquí en conclave, como el eminente canciller de la selección va a llegar al hecho del papa fallecido, su ojo observador de las escenas, no del crimen, pero sí de los secretos que contiene el poder, y que se va a ir viendo cómo se detienen los detalles como la actitud de otros cardenales, los hábitos previos a la muerte. El jefe de la iglesia también está sustituto de Abson y de Mel, o sea, Aldo, o el cardenal, más o menos tiene esos aspectos que se manejó cuando vimos el nombre de la rosa. Va a retomarse en esta forma. Algo que aquí vamos a ir viendo, esos detalles que se tiene, cómo inclusive se va a romper los sellos de un cuarto del Papa, donde se va a empezar a buscar, pues se puede decir pistas, o se puede decir a ver si hay alguna huella de si se tramó algo, si se platicó antes de la muerte del Papa, porque como ya habíamos visto, cuando se muere un Papa se destruye su anillo, en el cual pues uno de ellos quiere pues guardarlo como recuerdo, pide permiso para llevárselo, y se empiezan a descubrir ciertas cosas que está pasando alrededor de todas estas situaciones que se van a hacer en ese conclave, y que es de suma importancia. Fíjense en que como ya les he comentado, pues hay películas que han hablado de todos estos temas. Ya en el 2006, dirigida por el alemán
Christopher Scherer, titulada El Cónclave, narra historias también cruciales en las participaciones de Rodrigo Borgia en el conclave de 1458. También tampoco debemos pasar por alto pues aquella película en la que hablamos de la papisa, ¿recuerdan? También la tenemos aquí en Chantaleón, de Juana Wortmann en el 2009. Es una película donde pues muchas factura alemana que cuenta pues la forma de una prevista y aún menos imaginable de que una mujer se hace al trono papal en la segunda parte del siglo XIX. Pues realmente no se sabe fehacientemente si esto ocurrió o si es motivo de un mito implantado posteriormente. También tendríamos que darle una mirada a la serie del 2011, Los Borgia, que es una época pionera en el mundo de las series, y Jeremy Irons en el papel del protagónico. Material pues todo audiovisual. Pero todo lo mencionado que aparece aquí siempre está detrás de ir armando ese elenco a la altura pues celestial. Queda preguntar de qué hay tanta realizadores alemanes girando alrededor de la cuestión de la fe católica, cuando pues se puede decir que es un tema de poca forma entre los cineastas contemporáneos, como para ir ejemplificando y antes de pasar a otra cosa, para que veamos la visión nueva en la que se va viendo esta película que les comento yo de Conclave. Ante todo estamos frente a una película que ya parece pues un clásico, probablemente porque presenta una manera pues de hacer cine, a lo que estamos pues nada acostumbrados en una producción europea y que se mueve con un mínimo estudiado tanto de elegancia en el tiempo que va adquiriendo y dirigiéndose a un público pues más transversal posiblemente en cuanto pues a edades, a intereses nacionales, y de hecho el título casi de carácter documental para aquellos que ni siquiera tienen un concepto básico de lo que es un conclave, quizás ni siquiera qué es un papado o el fenómeno que envuelve las intrigas de todo esto. En Chantal León, cuando empezamos a hablar, hay una sección en la que hablamos de los papas, para irnos dando cuenta que hay algo muy importante que siempre mencionamos. Miren, cuando hemos ido hablando de historia y todo eso, siempre se va a relacionar con el cine, con la literatura, porque de ahí van a ir sacando todo ese tipo de datos. Cuando hablamos de los papas, hay que darle una checadita, ya sea antes de que veamos la película o después de que la veamos, para entender bien las jerarquías de llegar a ser papa, o a través de la historia, cuáles han sido los motivos de todos estos papas, cuál es su función, cuál es la importancia de llegar a ese puesto y por qué es tan peleado, por qué se va a convertir en una situación política y que es interesante. Por eso es muy importante que sepamos historia de los papas, de los cardenales, de la Iglesia Católica, no enfocada directamente como para creer o no creer, sino simplemente tenemos que tener un concepto bien marcado de las diferentes religiones, ¿sí? Y que aquí, viendo todo este tipo de películas, que tenemos pues esa proyección visual tan importante, porque aquí vamos a ir viendo su indumentaria, cómo es ese ritual en el que se van a ir vistiendo, ayudados por personal que está dedicado a vestir tanto a los cardenales como a los papas. Toda esta situación es muy importante que veamos cómo se sientan, cómo se desplazan, cómo tienen esos cabildos de estar tratando de ponerse de acuerdo, las conspiraciones que se hacen adentro, cómo se maneja toda esta corrupción en la que va a tener pues apoyo de grupos que quieren ya platicado que se dé
en determinado momento que gane un hombre al que ya han sido escogido previamente, pero que hay adentro de todo ese cónclave, hay grupos tanto de derecha como izquierda. Por ejemplo, pues podríamos decir todas las diferentes corrientes que han ido pasando, por ejemplo, el actual Papa Francisco, que es jesuita, o los demás papas que han habido, inclusive masones, han habido católicos, todas esas corrientes que van a ser esas fuerzas políticas que se mantienen adentro y que ya tienen sus favoritos en los que se ponen de acuerdo para que cuando se haga este conclave haya esas votaciones que lleven al triunfo. Todo esto, fíjense que va a estar relacionado mucho con la política. Ahora que hemos estado hablando de historia de México, que hemos estado viendo cómo esas corrientes políticas que llegan a un país a que se pueda seleccionar a un hombre como presidente de una república, en la historia de México hicimos todo un bloque de los presidentes de México. Fuimos viendo sus características, tanto en cuestión política como de qué partido estaban, si eran de la derecha, si eran de la izquierda, y cómo se iban manejando todo, se puede decir, este complot también dentro de la política, pues en la iglesia, ¿sí? En todas las religiones también se maneja esta situación, por lo cual es importante que veamos esta película en la que vamos a ir viendo las instalaciones adentro del Vaticano, cómo hay esos conceptos a través de que van a ir dando imágenes de las pinturas que están relacionadas con todo lo que es las liturgias, ¿sí? En los ámbitos en las que van a tener imágenes donde se va a ver las imágenes adentro, pues de todo lo que es el Vaticano, pero que cuando ya se trata de situaciones de ir haciendo las elecciones, se convierte simplemente en un lugar en donde se va a escoger a una personalidad que va a dirigir esta situación pues durante todo el resto de su vida, y que va a traer, en la que nosotros vamos viendo pues todo lo que se puede decir va a tener esa importancia, porque fíjense en que algo que siempre hemos ido viendo, cómo esta situación en la que se va a ir mostrando toda esa visión en el cine, es ilícito mostrar una visión de crítica también, y que pues va a tener, fíjense que algo en la que el espectador, pues esta película va a traer, se puede decir, atrapado, seducido a ese clima en la que se va generando pues una trama de situaciones muy sobrias y de las cuales pues a veces no desconocemos, y que ahí nos va dando. Se hace más bien esta película en realidad pues como una obra de arte. Cuando algo es malo pues se utiliza pues muchas situaciones, pero cuando nosotros vamos viendo cómo vamos conociendo, cómo nos vamos introduciendo a este ámbito, nos vamos a ver pues que tenga la importancia. Es muy interesante saber cómo se desarrollan esas situaciones, pues Cónclave fue antes y un después de la dirección de Edward Borges, ganando, acuérdense, 4 Óscares con la película bélica Sin novedad en el frente, y algunos más habría ganado de no haber sido el boom en aquellos años, toda esta situación. Este mismo director es el que va a ir marcando toda esta situación. Hay algo que siempre, pues, cuando nosotros hablamos de una película que vaya atrapándonos, esta es una de las situaciones.
conclave, una crítica vehemente a esa iglesia, más o no a lo divino, que eso es lo importante, pues Conclave es una de las favoritas que vaya rumbo al Oscar, pero creemos que va mucho más allá, es incisiva y certera como pocas en las que se ha visto y que vamos a ir viendo. Parecería hasta profano ver las elecciones de un nuevo papa, pero toda esta situación en la que nos va a ir enseñando ese juego de poder, el cabildeo, el concurso de la popularidad que tienen los cardenales, pero eso es justo lo que este director Edward Berger logra con su más reciente película Conclave y que logra una crítica tan sólida como elocuente en un sistema anacrónico y que va a ir haciendo. ¿Qué es primeramente en lo que podríamos decir aquí que es un conclave? Pues la elección de un papa sabemos que realmente conocemos poco luego de la muerte o la renuncia de la máxima autoridad del Vaticano, que es el Papa de la Iglesia Católica, se reúnen los cardenales en el conocido como Colegio Cardenalicio para ir eligiendo a uno nuevo entre ellos y este proceso se le conoce precisamente como conclave. Pero ¿qué sucede dentro de los muros de la Capilla Sistina? Al momento de las votaciones, Robert Harris se lo imagina en su libro homónimo en la que se basa pues toda esta cinta. Nos quedamos aquí. No queremos dar tantos detalles porque lo importante es que ustedes vean lo que está realmente, pues se puede decir, emocionante, eh, interesante, es el final de la película. No lo vamos a comentar aquí, pero lleguen al final y se van a tener otra imagen, que es lo que nos quieren dar a entender. Se está haciendo, es un nuevo giro que se le va a dar a la Iglesia Católica, es una mentira, es una película, son planes que tienen o qué es lo que realmente encierra ese final de esta película. Que pasen un día muy agradable y esto ha sido todo por hoy.